Pues muy buenas, si estáis viendo este vídeo es que ya he publicado un vídeo hablando de la Ruta 66, los Estados Unidos, y contaba por qué voy o vamos a viajar allí. Y también he tenido que publicar un vídeo contando los preparativos que hacen falta o que hemos hecho para hacer ese viaje. Y también a grosso modo enseñaba los mapas, ya que se hará este viaje por Estados Unidos y Ruta 66 con algunos desvíos que ya comenté, que Monument Valley, Gran Cañón y Las Vegas, que no forman parte de la Ruta 66, pero bueno, ya que estamos por allí, no pillan muy lejos, ¿no? Entre comillas, ¿no? Así que esos vídeos ya, ese par de vídeos ya estarán publicados. Pero bueno, ahora voy a ir publicando vídeos de todos los mapas, que en total son 93, clasificados por estados, y este va a ser el primero, que es Illinois. Ya que salimos desde Chicago, pues aquí van a venir los mapas de Illinois, así que empezamos. Bueno, como siempre me gusta decir la fecha en la que estoy grabando los vídeos. Hoy es viernes 3 de enero de 2025. ¿Y qué tenemos por aquí? Bueno, pues tenemos un montón de cartelitos de la Ruta 66. Tenemos este pedazo de mapa de los Estados Unidos de América. Es un mapa antiguo, alguna de la información que pone aquí seguramente esté desfasada, seguro, pero bueno, es curioso. Un mapa antiguo de los Estados Unidos de América. Y los protagonistas de este vídeo, bueno, tenemos también aquí una bolsa con billetes de 100 dólares, ¿no ves? Ojalá fuesen de verdad. Y los protagonistas de este vídeo, como digo, los mapas pertenecientes al estado de Illinois. La Ruta 66 original, creo que son 8 estados los que se pisa, pero nosotros, mi pareja y yo, en este viaje vamos a recorrer o pisar 10 estados. Algunos se pisan muy poquito, los estados pequeños los añadiré a otro estado en un mismo vídeo, pero bueno, Illinois es un estado que forma parte de un vídeo. Vamos a pisar Illinois, Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, Nuevo México, Utah, Arizona, Nevada y California, ¿no? Así que aquí vendrán en este vídeo, repito, los mapas de Illinois, pero antes de empezar a enseñarlo, voy a enseñar todos los mapas con los apuntes que me he ido haciendo y ir añadiendo una fotito con lo que pertenece cada título de lo que yo tengo aquí, ¿no? Así que si le puede servir este mapa a alguien, pues me alegro, y si no, bueno, pues formará parte de un grandísimo recuerdo de un buen viaje junto a mi pareja. Así que grabo una cosita aquí en el suelo con el teléfono y luego empezamos con los mapas pertenecientes a Illinois. Antes de empezar con los mapas que tocan el estado que voy a tratar en este vídeo, aquí estáis viendo los 10 estados que vamos a pisar. Tenemos Illinois, tenemos Missouri, tenemos Kansas, tenemos Oklahoma, ahí lo veis, estado 4, tenemos Texas, tenemos Nuevo México, vamos por el 6, tenemos Arizona, tenemos Utah, el 8 ya, tenemos Nevada, el 9, y el último, el 10 y último, California. Así que están aquí todos los mapas clasificados por los 10 estados que vamos a pisar. Y habrá vídeo pues prácticamente de cada estado. En algunos de los estados meteré 2 estados en un mismo vídeo, pues porque hay algunos estados que se pisan muy poquito, pero bueno, está todo clasificado. En total son 93 mapas. Así que, pues aquí está todo clasificado por estado. Por cierto, para quien se pregunte por qué viajo así, es porque yo me siento cómodo haciéndolo así. Hoy en día, teniendo aplicaciones como Google Maps, es muy fácil hacerte esto. Esto no depende de un GPS, ni de pila, ni de batería. Llevo prácticamente 10 años viajando así en moto, mucho por Andalucía, también bastante por España, incluso saliendo de Europa, Italia, Francia, hasta pisado Suiza. Y bueno, pues en moto siempre lo he hecho así, muchas rutas y muchos viajes así. Nunca jamás he tenido ningún problema.
Así que por eso voy así. Me parece una forma curiosa de viajar en los tiempos en los que estamos. Muy poquita o casi nadie. Sí que hay alguna gente, pero muy poquita gente viaja así como antiguamente. Además hecho por mí. Además de las carreteras incluye un montón, pero un montón de información. Lo vais a ver en cada vídeo que haga de cada estado. Cuando viajo con la moto pues también, aunque aquí he incluido un poco más. Y también si alguien se está preguntando cuánto he tardado en hacer esto con la ayuda de mi pareja, pues como tengo todo apuntado, tardamos en hacer todo una vez 11 días, en hacerlo 11 días, y luego en total creo que fueron sobre 2 semanas o como mucho 16 días aproximados en pasarlo a limpio, repasando y plastificando, porque como veis todo está plastificado, pero no plastificado en una tienda en una copistería. Lo hemos plastificado nosotros, con la moto hago lo mismo, con cinta de embalar transparente, cubriendo cada hoja, tanto por delante como por atrás, y luego recortando con tijera. Así, si estamos, por ejemplo, en una cafetería, se cae un café, o vamos en el coche, se cae una botella de agua, lo que sea, pues a los mapas no le afecta. Repito, llevo haciendo esta misma cosa casi 10 años, 9 años, sí, no 10, incluso 11 años, viajando en moto, y jamás he tenido ningún problema, y siempre plastificando de esta forma. Pedimos un presupuesto por plastificar todo esto en una copistería de aquí del barrio y nos pedían casi 100 euros o 100 y algo de euros por plastificarlo, ¿no? Así que bueno, pues ya está. Aquí tenéis todo plastificado, he explicado por qué lo hago así y me siento cómodo así y siempre genial. La última cosa antes de pasar a la grabación de los mapas detallados por el estado, en este caso en el estado que toque este vídeo. También me pasa cuando hago los mapas para viajar en moto y me pasa aquí, y es que como empleamos tanto tiempo, que al final es el tiempo que luego se ahorra. Yo, ya me lo decían desde que yo era chico, pues parece que tengo un poquito de memoria fotográfica. Y como vamos por Google Maps, que es la aplicación que nosotros usamos en el ordenador para ir haciendo esto, vamos recorriendo las carreteras, vamos acercándonos a la zona en la que estamos recorriendo, o si hay alguna curva que aparece no sé qué, pues ponemos el muñequito en tal punto, o en tal cruce, o tal. Luego, con la memoria fotográfica, parece que llego a los sitios y digo, esto me acuerdo yo que en tal tarde pues paramos aquí con el muñequito de Google Maps y bueno, pues me sirve más o menos, no obviamente todo al detalle, pero sí algunos puntos estratégicos para cuando llegue a tal punto, prácticamente sin mirar el mapa, yo ya sé hacia dónde tengo que tirar, o si no hay señales o lo que sea, yo ya sé que tengo que coger un desvío, por aquí hay unos árboles, que no sé qué, porque yo ya lo he visto en Google Maps, ¿no? Bueno, pues eso me sirve también, es como herencia de todos estos años que llevo haciendo esto mismo, viajando en moto, ¿no? Así que sí, bueno, pues vamos a pasar con los mapas que toquen en el estado del vídeo este que estoy grabando. Pues como digo, aquí me he preparado algunas cositas para ir grabando, en este caso Illinois, o sea que estamos allí, la ruta 66 es más o menos así, hasta el muelle de Santa Mónica, Los Ángeles, California, más o menos unos casi 4.000 kilómetros, ¿no? Aunque en nuestro viaje van a ser más, van a ser casi 6.000 kilómetros, por los desvíos que vamos a hacer y tal, ¿no? Así que como digo, estamos aquí en Illinois, estamos en Chicago, los mapas pertenecientes a Illinois son en total 93 el viaje completo, y vamos del 1 al 12 más 1, o sea, 13, pero yo me pongo 12 más 1, ¿acordáis de Ángel Nieto? 12 más 1, bueno, pues ahí está. Y en el 13 mismo también pasaremos al siguiente, que es Missouri, pero bueno, eso será en un siguiente vídeo. Voy a empezar a grabar, eso, uno por uno, pues todos los mapas pertenecientes a Illinois. El primero, y aquí todos los estados que vamos a recorrer o que vamos a pisar, por ejemplo Utah digo muy pequeño, Kansas muy poco lo que se pisa. Y antes de empezar con lo que ya está salir en la ruta, me he apuntado pues clasificado por días, ¿no? Málaga-Copenhague, que es nuestro vuelo, Copenhague-Chicago, las millas, los kilómetros y el tiempo. Y los horarios, por ejemplo, Málaga a Copenhague, mismo horario, Copenhague-Chicago pues son 7 horas menos, el tiempo, ahí lo veis, ¿no? Bueno, estado 1, Illinois, este es el nombre de nuestro hotel en Chicago, el día 2 lo
dedicaremos a conocer un poquito Chicago. Chicago es muy grande, obviamente no podemos ver todo, veremos algunas cositas muy curiosas en Chicago. Ese es el nombre de nuestro hotel. Y también me apunto aquí en los mapas el nombre que tienen los estados. Illinois, primer estado, se llama el estado de la pradera. Ese es el nombre que tiene, la traducción que tiene de Prairie State. Ahí está, ¿no? Bueno, el nombre que tiene Illinois. Y en esta primera página pues tenemos el inicio del día 3, que ya empezamos lo que es a conducir, ¿no? Aunque ya hemos conducido un poquito el día 2, recorrido desde el aeropuerto al hotel, también el primer día, bueno. Lo primero que vamos a ir viendo, ahí lo vemos, la ruta de Begin, ahí está, en una calle paralela está también la de End, ¿no? Bueno, pues eso, ahí lo tenéis. Y también iremos luego a esto, porque a mi pareja le gusta la serie esta de Chicago Fire. Y bueno, pues iremos a eso, al departamento de bomberos. Ahí está cómo se llega. Y ya con esto hemos visto la primera hoja. La ponemos aquí, vamos con la segunda. Seguimos. Este ya es la parada número 3. Ahí está. Welcome to Fabulous Bangkok. Letrero similar al de Las Vegas. El tiempo que se tarda y bueno, pues todo esto así. Por cierto, si os estáis preguntando, estas cositas cuadradas con X en rojo son gasolineras. En Estados Unidos hay muchísimas gasolineras, no te preocupes que no te va a quedar tirado. Hay casi una gasolinera en cada esquina prácticamente, ¿no? Bueno, pues eso era el punto 3. El 4, del Reas Chicken Basket, un sitio, bueno, pues así de típico de pollo frito, lo que sea, que hay un letrero de la ruta 66 en grande, ¿no? Bueno, pues esto está a un cuarto de hora de lo anterior y se llega ahí lo que estáis viendo. Y lo veis, aquí apunto yo, pues por ejemplo, que esta calle es poco, que hay obras, al menos cuando estábamos haciendo los mapas, aquí que hay un túnel bajo un puente con 2 carteles, bueno, pues ahí está. Aquí pasamos allí y vamos a la 3. Seguimos porque todavía no hemos llegado a Del Reas. Ahí estamos. Así. Ya está aquí. Y ahora lo siguiente, a Ruta 66, Park. Pues un parque, ¿no? No está muy lejos, 29 kilómetros, 18 millas, ahí está media hora aproximadamente, ¿no? Eso no es nada, eso es pegata minuta para Estados Unidos, ¿no? Bueno, ahí estamos, llegamos aquí y también aquí que se ve, pues esto, Rich and Creamy, de los Blue Brothers en el techo y Dick's Towing Service, ahí está, ¿no? Bueno, pues eso también, vamos por la 3, tenemos que llegar al final hasta el 93, ¿eh? Bueno, vamos con la 4, ¿sí? La 4. Estamos en Ruta 66 Park y vamos a el museo este de Joliet y Rialto, el teatro, tal, bueno, pues ahí me apunto, museo con historia de la región, tienda de regalos, Ruta I-66 en grande en la puerta, teatro antiguo. Así está, como siempre el tiempo, veis que está muy cerca, está a 2 kilómetros, 4 minutos, y bueno, pues cómo se llega. Así. De todos los mapas, tengo una galería en Facebook que la pondré en la descripción del vídeo, que están fotos de todos los mapas, por si queréis verlo al detalle, descargarlo, lo que sea, ¿no? Vamos con la 5. Gemini Giant, que aquí hay un problema. Gemini Giant es un mito de... que hay que ver en la Ruta 66. La Ruta 66 es realmente una serie de fricadas que se van viendo, ¿no? Bueno, pero a mí me gusta. Así que bueno, de Rialto a Gemini Giant está a 27 minutos, 28 kilómetros. Gigante de cohete especial por el programa de la NASA. Antiguamente la mano tenía un silenciador de tubo de escape, ¿no? Y aquí me apunto que en reseñas de Google comentan 3 semanas antes, bueno, 26 del 7 del 2024, que se ha retirado de Launching Pad Drive, que es un restaurante en el que estaba esta figura, y bueno, que habrá otra ubicación, ¿no? Así que aquí vamos con la incertidumbre de ¿estará Gemini Giant o no estará Gemini Giant? Pero claro, está fijando qué fecha estoy hablando ahí, 26 de julio de 2024. Luego, punto 8. Polk Adot Drive-In, restaurante clásico típico con carteles, figuras, Elvis, etcétera, ¿no? Bueno, pues ahí, como veis, está muy cerca, está a 7 minutos. Con la 6, llegamos ya casi a la mitad de estos mapas de Illinois. Bueno,
De Polkadot a Amherst Texaco Gas Station. Bueno, ahí, Vegas Marathon Gas Station, también se llama estación de servicio, histórica, ¿no? Bueno, pues aquí algunos carteles que nos vamos a ir encontrando, ¿lo veis? Y bueno, desviaciones hasta que lleguemos. Siempre esto verde es el destino. Así, bueno, el 10. ¿De dónde estábamos? A Standard Oil of Illinois Station, estación de servicio clásica. Hay muchísimas estaciones de servicio durante la Ruta 66, pero bueno, estas están siendo las primeras. La más bonita es, bueno, ya cuando lleguemos ya yo diré la que dicen que es la más bonita. Bueno, luego ya pues decidiremos cuando la veamos en vídeo, ¿no? Cuando estemos allí. Así que aquí estamos ya en Standard Oil. Por las 6... vamos a las 7, de Standard Oil a Octane 66, otra gasolinera con coches clásicos abandonada. Bueno, pues ahí está a 13 minutos, pues pasamos por ahí, pues la vemos, ¿no? El punto 12, de dónde estamos a Asociación de Illinois, la Ruta 66, bueno, Museo Hall of Fame, Pared de la Fama, o sí, algo así se llama así, ¿no? La traducción. Está también muy cerca, ¿no? Ahí lo veis, ¿no? Que por cierto, estos son cosas que muchas de ellas es por parar delante y hacer la foto. No es que vayamos a entrar a todos los museos. Si fuésemos a entrar a todos los museos necesitaríamos un mes para hacer la Ruta 66 y hay muchísimos museos de todo. En Estados Unidos por cualquier cosita te hacen un museo, ¿no? Así que bueno, pues esto. Ahí. Y en este museo, que aquí precisamente sí vamos a entrar, pues tenemos la furgoneta Volkswagen hippie de Bob Walmart. Ahí está, Road Judge, autobús amarillo con... No, perdón, esta no es la Volkswagen. Esto es un autobús típico del colegio, pero bueno, que es hippie. Ya se verá también en vídeo. Y el Route 66 Walmart Wall Art Photo Point. Perdona que a veces me equivoco leyendo, pero es que estoy leyendo a través del móvil y muchas veces el cerebro quiere ir por delante de la boca. Pero bueno, un mural grande que está justo al lado de esto. Repito, estos son los nombres de las ubicaciones que aparecen en Google Maps. Lo buscáis con Google Maps con este título que está subrayado en rojo y os lleva allí directamente, ¿no? Bueno, pues esto era lo siguiente. Paul Bunyan, estatua. Bueno, pues también un gigante, igual que el Gemini Giant, con un perrito caliente. Y creo que también el perrito caliente, pues antiguamente era un silenciador de tubo de escape, ¿no? Y calles con murales, decoración y tal, ¿no? Bueno, pues eso ya, aquí nos vamos más lejos. Estábamos en un cuarto de hora aproximadamente, 2 minutos, habéis visto antes, y aquí ya nos vamos a una hora y cuarto de trayecto, ¿no? 96,5 kilómetros, 60 millas. Bueno, pues aquí tenemos, fijaos, Chenoa se llama este pueblo, ¿no? Esto es el número 7. Vamos con el 8, porque todavía obviamente no hemos llegado a Paul Bunyan. Ahí estamos, pero bueno, tenemos un cruce, gasolinera. Voy viendo todo esto, voy grabando. Fans Grove, sirope de arce, ahí está. Aquí por ejemplo hay un cruce que tengo apuntado, que hay un McDonald's y hay una gasolinera. Bueno, y aquí llegamos ya a nuestro destino. Habremos recorrido pues 1 hora y cuarto, habremos recorrido casi 100 kilómetros. Vamos con el 9, de Paul Bunyan a Sears Gas Station Museum. Otra gasolinera, otro museo. Repito, hay muchísimos durante la Ruta 66. Parar en todos es prácticamente imposible, porque es que no daría tiempo a llegar al destino, ¿no? Bueno, estamos en la 9 y esto, una gasolinera clásica con accesorios de época, decorativos, carteles, coches clásicos, un autobús, ¿no? Y aquí ya se da algo que también gusta muchísimo en Estados Unidos, y es el World Largest o World Biggest.
siempre le encanta decir el más grande del mundo, el más no sé qué del mundo, tal. Le encanta decir eso. Lo veremos en muchísimas cosas de los mapas de la Ruta 66. Le encanta. El termómetro más grande del mundo, el no sé qué más grande del mundo. Le encanta, ¿no? Igual que hacer museos, las gasolineras antiguas, todo lo relacionado con el mundo del motor, les encanta. Bueno, pues ahí tenemos Rail Splitter, Cobre, Vago, Museo, carretera con Lincoln. Ahí lo tenemos, ¿no? Lincoln, un pueblo que se bordea, tal. Aquí carteles que tenemos que ir siguiendo. Todo esto. Y llegamos a Sears Gas Station Museum. Mira, aquí por ejemplo me tengo apuntado que hay 2 circuitos ovalados, One Half Mile Track, por toda esta zona. Williamsville. Bueno, pues aquí también hay otra gasolinera, ¿lo veis? Pero bueno, aquí termina el primer día de viaje conduciendo, que será el tercer día en Estados Unidos. Uno hacia allí, otro en el que veremos Chicago y otro que será este ya que estamos conduciendo por la Ruta 66. Y llegaremos al segundo hotel. El primer hotel ya lo grabé por aquí. Ahí está, es el primer hotel en el que estaremos en Chicago. Que estaremos 2 días, el de primera noche y en el de siguiente día cuando veamos Chicago ya antes de salir aquí. Y este ya será otro hotel que pisaremos. Ahí está. Así que ahora pasamos a la 10. Me queda 11, 12 y 12 más 1. La 10 ya empieza con el día 4, pero seguimos en Illinois. Ya vamos por aquí. Vamos dirección San Luis, Missouri. Este día ya lo terminamos en otro estado, ¿no? Salimos desde Springfield, o sea, estamos aquí, ¿lo veis? ¿Vale? Aquí hay otro Springfield, pero nosotros vamos a San Luis, que está aquí. Vamos a hacer este trayecto, hay menos kilometraje que el primer día de Chicago a Springfield, ¿no? Bueno, Chicago Springfield era, sí, Chicago Springfield. Ahora vamos de Springfield a San Luis. Esos días esos pueblos por los que vamos a pasar, unas 4 horas y media de viaje, 244 kilómetros. Bueno, lo primero en lo que paramos, Lauterbach Mafferman, un gigante con bandera de Estados Unidos. Otra cosa que les encanta en Estados Unidos, igual que el World Largest, World Biggest, tal, es poner su bandera en todos los sitios en los que pueden, igual que en los barrios residenciales o en las casas, lo que sea, en las puertas, pues normalmente tienen su bandera. Yo tengo la poca suerte de vivir en un país que se llama España, en el que a mucha gente no le gusta la bandera de España. Yo no voy a decir que me guste por colorido y tal, pero es la bandera de mi país, ¿no? En Estados Unidos no se avergüenzan de la bandera de su país y le encanta ponerla en todos sitios, ¿no? Simplemente es algo que comento y ya está, ¿no? Así que un gigante con una bandera enorme de los Estados Unidos delante de un taller de neumáticos. Eso es lo que tenemos que recorrer desde el hotel, son 10 minutos. Hay alguna gasolinera, 2 gasolineras en 10 minutos, bueno, pues ahí está. Luego tenemos otros 20 minutos a Illinois Brick Road, que es curioso pasar por aquí. Hay que desviarse un poquito, muy poco realmente, pero es curioso pasar por aquí, ¿no? Hay otra gasolinera aquí, Chapman. Y bueno, que es Illinois Brick Road, es un antiguo pavimento de ladrillo por el que se puede circular. Y bueno, pues eso es curioso, ¿no? También, bueno, pues fijaos este restaurante, ¿cómo se llama? Motorhead, Bar and Grill, tal, Museum, les encanta. Y bueno, pues aquí hay un puente sobre el Lake Springfield, el lago de los Simpsons, ¿acordáis? Bueno, pues esto. Este es el 2, pero todavía no hemos llegado a Illinois Brick Road. Tenemos que seguir por aquí, por la 11 de 93. Seguimos, aquí hay una desviación, Chapman, tal, otra gasolinera, Snell, bueno, pues, y ahora ya sí llegamos a Illinois Brick Road. Siguiente que vemos en este día, pues, de Illinois Brick Road vamos a Soulby Service Station, otra antigua gasolinera, en este caso de Shell. Y por aquí tenemos otra gasolinera, Farmersville, Zanesville también tenemos otra gasolinera. Bueno, pues ahí tenemos y todavía no hemos llegado a Soulsby. Ahí está. Bueno, esta era la 11. Y aquí ya sí que llegamos a la página 12. Ahí tenemos Litchfield.
Solvi tal. Y aquí otra gasolinera distinta a esta, ¿eh? Esta es una gasolinera antigua que no hace un servicio, pero se puede repostar en una que hay muy cerca. Y como dato curioso, lo sé porque ahora lo estoy recordando porque formará parte de uno de los vídeos. ¿Sabéis a cuánto pagué el litro de galones pasado a litro y de dólares pasado a euros? ¿A cuánto pagué el litro de gasolina? 87 octanos, ojo, pero vaya que el coche es genial con la 87. Aquí a 80 céntimos de euro el litro, traducido de galones a litros y de dólares a euros. 80 céntimos el litro de gasolina, ojito, ojito. En una época en la que España estamos pagando el litro, ojo, sí, de 95 a aproximadamente unos 65 por ahí, menos de la mitad de lo que cuesta en España. Bueno, luego se irá encareciendo conforme más vayamos hacia California, pero aún así seguirá siendo más barato que en España. Bueno, lo siguiente, Soulsby, Route 66, Torrent Market. Esto tendrá un nombre o lo que sea, pero bueno, es el nombre en el que está ubicado en Google, ¿no? Tienda de antigüedades con sillas gigantes, ¿lo veis? Le encanta lo gigante, lo enorme, decir que el Wall no sé qué, le encanta. Ya está. ¿Son mejores por decir eso? Pues no, pero es su costumbre. Ya está, se respeta, estamos viajando a un país, respetamos aquello, les gusta eso y ya está. Y a mí realmente sí me gusta, esas fricadas me gustan, por eso viajo allí, un país en el que no me criminaliza por querer recorrerlo en coche y por querer gastar pasta en gasolina, no me criminaliza por ello, igual que al contrario que hace España y Europa, ¿no? Yo simplemente lo dejo caer ahí y ya está, cada uno opine lo que quiera. Yo viajo a Estados Unidos. Esto está a 5 minutos de lo anterior, ahí está. Aquí hay un dibujo de un conejo. Por lo siguiente, Henry's Rabbit Ranch, un sitio mítico de la Ruta 66 que está a 4 minutos de lo anterior, está muy cerca. Simplemente veis, es que se está siguiendo la Ruta 66 en este tramo. Sí que hay algunos puntos que hay que ir buscándola por ahí, yo lo tengo especificado, pero aquí se está siguiendo la Ruta 66, que es Henry's Rabbit Ranch. Gasolinera, decoración antigua y curiosa, conejos, carteles, Volkswagen Rabbit, Golf MK1, semienterrados, como el Cadillac Ranch de Amarillo, Texas, pero con Volkswagen Rabbit. Aquí, bueno, lo veréis cuando lleguemos allí, grave, pero sabéis, si no lo sabéis yo lo digo, los Volkswagen Golf MK1, los primeros Golf que sacaron en Estados Unidos se llamaban Rabbit. Además allí muchos no, todos los modelos europeos que se exportaban a Estados Unidos le cambiaban tanto los parachoques, eran como más grandes, los faros, tanto delanteros como traseros a veces también, y le ponían luces en los laterales para seguir las homologaciones de Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, eso es curioso, los Golf MK1 allí se llamaban Rabbit. Así que está en la página 12 y vamos con la última página de Illinois, que no es la última página del día en el que estamos tratando, pero los vídeos que estoy haciendo van por estado y no por días. Porque el siguiente día sigue siendo el mismo, pero ya empieza aquí, que empezamos a pisar Missouri, pero bueno, este vídeo va a llegar hasta aquí. Seguimos Harley Davidson Muffler Man. Ahí, restaurante que fuera hay un elefante rosa, carteles, un helado gigante, muñeco, un Ken enorme, un Donald Trump enorme, dinosaurio, bueno, pues es muy curioso este sitio, ¿no? Y como veis, pues está a 7 minutos de lo anterior. Ahí está, las 12 más 1, esto. Y ya, por último, antes de llegar al Chain of Rock, que separa en el Mississippi, Illinois de Missouri, Chain of Rock, un puente antiguo que separa en el río Mississippi, Illinois de Missouri, pues este tramo, ahí lo grabo, y aquí terminaría el primer vídeo de Illinois. Vamos a pisar 10 estados, pero ahí estamos en el primero y nos hemos quedado ahí casi a las puertas de San Luis. Así que ya está, en el siguiente vídeo ya día 2, bueno, día 2 no, estado 2, voy a alejar un poco el zoom, estado 2, pues pasaremos de Illinois, que ya lo hemos grabado en este vídeo, y grabaré Missouri, el segundo estado, Show Me State, estado muéstrame o la puerta al oeste. Eso lo veremos
en el siguiente vídeo de los estados de esta Ruta 66, me vuelvo a grabar con la GoPro y despido este vídeo. Bueno, pues ya habéis visto, como decía, los mapas pertenecientes a Illinois y cómo me lo he ido dividiendo. Cada título de cada cosa que ver es cómo está ubicado o con el nombre en el que está ubicado en Google Maps. A lo mejor realmente algún punto que se vea, tanto aquí en Illinois como en otro estado, pues tiene otro nombre, pero me he querido poner el nombre de la ubicación exacta en Google Maps, ¿no? Más todas los apuntes que me he ido haciendo, ¿no? Hay entre paréntesis, las millas pasadas kilómetros, el tiempo, bueno, como decía, todo esto es herencia de la cantidad de viajes y rutas que he hecho en moto, tanto con BMW K75 como con Honda Dominator. BMW K75 he tenido dos, pero bueno, eso es tema referente a motos, que no quiero liarme con eso, pues porque podría empezar a hablar, enseñar un montón de recuerdos que guardo ahí, porque otra cosa importante de hacer los viajes así es que esto es un recuerdo ya para siempre. Tú haces un viaje en Google Maps, con GPS, y sí, puedes quedarte al final si quieres el archivo, lo guardas en el ordenador y ya no lo vuelvo a ver nunca más, pero esto me parece una forma muy curiosa de viajar, y más los tiempos en los que estamos, que cada vez dependemos más de las máquinas. Esto ni depende de una batería, ni nada de nada, y va bien, genial, ¿no? Y si no, pues paramos, hablamos con alguien, interactuamos con la gente, practicamos el idioma, empezamos a saber desenvolvernos en un país, incluso comunidad, que no es la nuestra, España, Europa. Bueno, ya está, me ha parecido una forma curiosa y ya está, seguiré enseñando pues Missouri, tal, hasta llegar a California, un mapa, un vídeo de cada estado. Algunos estados, repito, los juntaré con otros porque se pisa muy poquito. Por ejemplo, Kansas se pisa muy poco, ¿no? O Utah se pisa muy poco, ¿no? Ya está, aquí el vídeo de Illinois, por aquí mi cuenta, bueno, por aquí no, os digo, mi cuenta de Instagram, si queréis seguirme, @NachoAKA, que en inglés es AKA, also known as, también conocido como NachoAKA BS1. B de Barcelona, S de Sevilla, uno con número. Bueno, por aquí un vídeo que os deje, el botoncito para suscribiros al canal y la lista de reproducción de este viaje Ruta 66 Estados Unidos, pues por aquí, por otro vídeo que os deje, o yo qué sé. Ya está, pulgar en alto, un saludo desde Málaga.